Como todas las canciones que me trae Camilo, que son siempre relativas al tema que vamos a conversar hoy. Hoy vamos a conversar de efectos secundarios. Y la canción que estaban escuchando se llama Efectos Secundarios. Bienvenido, Camilo. Sí. ¿Efectos secundarios de qué? ¿De la No. vacuna, del matrimonio, de qué? De los medicamentos, inicialmente en general. Por eso es que para empezar te he traído 2 novelas de terror. Va, Dios mío. Estas 2. A ver, el ¿Sí? Nolotil. Estos son los prospectos de la aspirina y del nolotil, medicamentos de uso diario. Sí. Ahora, Y permanente casi. para que veas, que eso lo van a ver nuestros televidentes, para que vean nuestros televidentes, lo referente al medicamento, es decir, qué es, para qué sirve, cómo se usa, es este pedacito de acá, Nada más. nada más. Todo lo demás son los posibles efectos secundarios que puede producir la aspirina. El Nolotil. La aspirina. Lo mismo nos pasa con el nolotil. ¿Qué es la parte, hasta dónde va el nolotil? Hasta aquí. De aquí hasta acá. El resto es, ¿qué tengo que saber? Que no soy alérgico, que no me va a dar, que no tengo no sé qué, que me puede pasar, que me puede ocurrir, que me puede salir, que me puede brotar. Si soy anglosajón, estás jodido de entrada, y así, etcétera. Te cuento, nadie lee eso. Nadie lo lee. Se supone que esto son prospectos informativos que se utilizan para que el paciente esté más informado sobre la medicación que toma. En muchos países del mundo los han suprimido porque la gente lo que los utilizaba era para automedicarse. Ah, muy bien. ¿Ah? Entonces, Ok. claro, por eso es. Pero bueno, que créeme, leerse uno esto, es decir, es de un acojone tan espantoso que Salí tú no te puedes corriendo. imaginar. Sobre todo porque mucha gente no entiende que en todo esto de los efectos secundarios, pues te van a decir cuáles son los muy frecuentes, los menos frecuentes, los que son raros, los que son rarísimos, los que son súper raros. Y te ponen una escala, pues la escala de que si es frecuente, pues es 1 en cada 100, si es más o menos, pues 1 en cada 1000, si es 1 en cada millón y así. Pero mucha gente no hace esa distinción y para ellos es tan igual de frecuente, según el listado, el de 1 en cada 100 como el de 1 en cada millón. Que eso es justamente lo que estamos viendo con lo de la vacuna de AstraZeneca. ¿Sí? Ahora, con toda esta historia, pues también era que, ¿no? Que un artículo que saqué ayer del periódico. Omeprazol, paracetamol, aspirina. Los efectos adversos pueden ser mayores que los de AstraZeneca y otras vacunas. Extremadamente más frecuentes. Extremadamente más frecuentes que los que puede producir una de estas vacunas. Pero el problema con los efectos secundarios es que tiene un montón de nombres. Y me perdonarán los farmacólogos y me perdonarán los epidemiólogos, pero que para uno que no es ni farmacólogo ni epidemiólogo, pues son sinónimos. Son cosas que han decidido llamar por diferentes nombres, que para que lo vuelvan más elegante les han puesto una definición a cada nombre, pero en el fondo es la misma historia. Efecto secundario, efecto indeseable, reacción colateral, reacción adversa. En el fondo te da igual. Lo que tú tienes que pensar es que todos, absolutamente todos los medicamentos tienen alguna de estas cosas. No hay ninguno que se escape. Ni siquiera las infusiones, los medicamentos de origen natural, todos pueden producir un efecto secundario. Incluso los homeopáticos que están discutidos están. Bueno, los homeopáticos son peor. Olvídate de los homeopáticos, porque en Europa los homeopáticos van a dejar de existir porque ya ni siquiera están autorizados. ¿Sí? Pero bueno, el asunto es que entre un efecto indeseable y un efecto colateral, esto es más que todo semántica que otra cuestión. ¿Por qué? Porque cuando tú estás desarrollando un medicamento, tú lo desarrollas con un objetivo. Vamos a desarrollar un medicamento para tratar el cáncer de pulmón. No el cáncer, sino el cáncer de pulmón. Y del cáncer de pulmón queremos tratar el cáncer de células de avena. Patapún. Ese es mi objetivo terapéutico. Entonces, fabrico o diseño o investigo sobre un medicamento que sea capaz de tratar ese objetivo terapéutico. Pero ese objetivo terapéutico resulta que lo puede cumplir el medicamento, pero hace muchas otras cosas más. Eso te iba a decir. Hace muchas otras cosas más. Por ejemplo, coge células que son parecidas a las células del cáncer en granos de avena en el pulmón
y produce una anemia, o se te cae el pelo, o las uñas se te ponen hechas un desastre, o tienes pérdida de la inmunidad, con lo cual puedes adquirir otras enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Lo definimos que es un efecto indeseable, o un efecto colateral, o una reacción adversa, o lo que tú quieras utilizar dentro de todos estos pseudosinónimos, pues es que los medicamentos tienen más de una acción farmacológica. Obviamente. Entonces, claro, tú vas por la principal, por la que estás investigándolo, pero se te olvida que tienen esas otras cosas. Pero yo supongo que cuando se investiga y se ponen todos estos componentes en un medicamento, en una vacuna X, tratan de que los efectos colaterales sean lo menor posible, ¿no? No. No. Ay, carajo. Y te lo voy a poner así con un ejemplo simple. Volvamos a nuestra aspirinita de toda la vida. ¿Sí? La aspirinita de toda la vida se descubrió porque era buenísima para tratar una serie de enfermedades muy específicas. ¿Sí? Pero de pronto se dieron cuenta de que, coño, también sirve para quitar los dolores. Pues entonces vamos a utilizar una aspirinita para quitar los dolores. ¿Sí? Y después dijeron, coño, si no solamente quita la fiebre y los dolores, sino que mira los moratones que produce. Entonces vamos a utilizar la aspirinita, la misma aspirinita, para tratar los problemas de coagulación de la sangre. Y entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorio? Pues te dice, ¿tienes dolor de cabeza y fiebre? Aspirina. ¿Sí? ¿Tienes un problema de coagulación de la sangre? Adiro. Es lo mismo, con distinto nombre. ¿Sí? Pero en la mente de la gente y en la mente de los médicos está de que aspirina es para el dolor de cabeza y adiro es para la coagulación de la sangre. ¿Sí? Ahora, la diferencia básicamente puede estar en la dosificación. ¿Sí? Para un dolor de cabeza te tomas 500 miligramos y para la coagulación de la sangre entre 100 y 300. ¿Sí? Claro. Pero eso es simplemente que has utilizado una acción farmacológica que considerabas indeseable o un efecto secundario que considerabas un efecto secundario y lo has transformado en algo positivo. En algo positivo como un efecto terapéutico principal. Vale. Eso significa que el que se toma un adiro no va a tener dolor de cabeza. Pues no, porque le va a servir exactamente igual. Claro. Si tienes un dolor de cabeza puedes tomar la aspirina común y corriente como te puedes tomar un adiro. ¿Sí? La única diferencia es la dosificación. Y para más INRI todavía. Cuando salió la aspirina, pues había una aspirina para adultos. Y una aspirina para niños. Y una niños. aspirina para niños. La aspirina para niños ya no existe. Ahora se llama adiro. A ver, cosas veredes. Entonces, vale. Es lo que dice. Todos los medicamentos pueden producir o producen reacciones secundarias, o reacciones indeseables, o efectos adversos, o como tú lo quieras llamar. Porque todos los medicamentos tienen más de una acción farmacológica, que puede ser que sea igual de importante que la acción farmacológica principal, que es la que estás buscando. A veces es menos importante que la acción farmacológica principal. Y entonces es lo que te dicen, que todos los medicamentos hay que evaluarlos en una cosa que se llama análisis de riesgo-beneficio. Okay. Es decir, la probabilidad de obtener un beneficio terapéutico frente a las posibles reacciones adversas. Lo que pasa es que muchas veces el riesgo-beneficio es tan beneficioso para la acción principal como para las reacciones secundarias, como con el ejemplo que hemos puesto para la aspirina. Claro. Ahora, estas reacciones secundarias pueden aparecer porque les sale sus mismos cojoncitos. Sí. Sí, por ejemplo, con la aspirina. Da igual que te tomes 100 miligramos como que te tomes 500, que el problema de la coagulación va a estar ahí presente. ¿Sí? Pero en muchas ocasiones estas reacciones secundarias pueden aparecer vinculadas al sexo, es decir, ser más frecuentes en hombres o en mujeres, a ser más frecuentes en africanos o en personas de raza negra o en asiáticos o en latinos, ¿sí? O ser más frecuentes en determinados grupos de tipo por factores genéticos. Y por grupos de edad. O incluso por factores geográficos. Sí, por ejemplo, se sabía que, los japoneses que viven en Japón son menos susceptibles a ciertos efectos secundarios de algunos medicamentos, pero cuando ese mismo japonés vive en la costa de Florida, ¿sí? Le da exactamente igual como si fuese un gringo natural. También están realizados, pueden estar dados
por la vía de administración. Pueden aparecer más cuando te los tomas por vía oral, otras veces aparecen más cuando te los infunden por la vena, etcétera. También es más posible o es más frecuente que estos efectos indeseables aparezcan a mayor edad. Cuanto más edad tiene, más posibilidades de que te den, ¿sí? Y muchas de estas están relacionadas con la dosis, ¿sí? La dosis puede ser que a una cantidad pequeñita no aparezcan o sean mínimos esos efectos indeseables, y a una dosis mayor pueden ser máximos. Como por ejemplo, los muchos venenos que utilizamos en la farmacopea. ¿Cómo es eso? ¿Venenos? Claro. Tú llegas y, por ejemplo, ¿tú has oído hablar de una sustancia que se llama la digitalis purpurea? No. Bueno, pues la digitalis purpurea era un veneno que se utilizaba mucho en la Edad Media, porque te paraba el corazón. ¿Sí? Entonces le echabas las gotitas de la digitalis purpurea en la copa de vino del susodicho que querías matar, el tipo se lo tomaba y el corazón le comenzaba a latir más lento, hasta que después así, ¡fuera el enemigo! Digitalis purpurea. Pero la digitalis purpurea, a una dosis muy pequeñita, la utilizamos para tratar la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Tú llegas e ibas por el Amazonas y de pronto te salían esos monstruos desnudos con flechas que te hacían y te quedabas así, paralizado. No de terror, sino porque el curare que ellos utilizaban es un paralizante. Sin embargo, el curare es una cosa que los anestesiólogos usan a diario para relajar a los pacientes antes de una cirugía. Pero es cuestión de dosis. Claro. Todo es cuestión de dosis. ¿Ves? Entonces, muchas veces hay medicamentos que tienen lo que se llama un rango terapéutico estrecho, ¿sí? Con lo cual la dosis tóxica está muy cercana de la dosis terapéutica. Entonces, donde te pases un poquito, ¿sí? Como por ejemplo pasa con la digitalis, ¿sí? Con 20 gotas tienes para hacer un tratamiento, pero con 30 puedes matar al otro. Vale. Entonces, eso también es... Puede haber una cosa que también puede producirse con alguna frecuencia y que es muchas veces aleatoria, son las reacciones alérgicas. En todos los prospectos te vendrán, si usted es alérgico a esto, no se lo tome. Pero ¿cómo sé yo que soy alérgico? Pero ¿cómo voy a saber si no me lo he tomado en la puta vida? Claro, ¿cómo lo sé? Entonces, ¿cómo lo sé? No lo sé. ¿Sí? Entonces, O sea, me lo tomo y me jodí. Claro, porque tú puedes decir, entonces me dicen, pero es que mira lo que me ha pasado. Y dije, estas son cosas que no lo puedes saber hasta que no te enfrentas al antígeno que te puede producir una alergia. Y hay un grupo de reacciones que se llaman idiosincráticas. Es decir, no tengo ni pajolera idea por qué te pasó. ¿De dónde vienen? Te pasó y te pasó. Y ya está. ¿Sí? Por lo tanto, esto de efecto secundario, reacción adversa, son términos muy amplios, ¿sí? Y que están destinados a referirse a todo aquel efecto que produce un fármaco fuera de su efecto primario, que es el que buscamos como tratamiento, ¿sí? Ahora, de esto los fármacos pueden producir 3 tipos de efectos. El primario, que ya hemos hablado, que es el objetivo, ¿sí? El colateral, que puede ser cuando el fármaco actúa en un receptor diferente, como por ejemplo la acción sobre las plaquetas que tiene la aspirina. El objetivo primario de la aspirina era curar la fiebre, tratar la fiebre, pero un colateral es la acción sobre la coagulación sanguínea que puede producir. Un efecto secundario, lo que se llama efecto secundario del fármaco, pues es aunque sea un efecto terapéutico o sea un efecto adverso, es decir, que sea un efecto malo, por decirlo, un efecto terapéutico bueno, un efecto adverso malo, ¿sí? Pues es un efecto que no se conocía. No se conocía, es inesperado, ¿sí? No es intencionado, no era lo que el investigador esperaba, no es intencionado. ¿Ves? Ahora, las reacciones adversas, pues es una respuesta de un medicamento nociva o terapéutica, no intencionada, que puede tener relación o no con la dosis, que se puede aplicar normalmente en una persona cuando das un medicamento para usar una profilaxis, un diagnóstico, un tratamiento de una enfermedad o para la corrección de alguna situación metabólica. En el caso de las vacunas, estaríamos hablando de qué tipo de reacción de la tercera. De la que no sabemos por qué da. Claro, es un efecto idiosincrático que no sabemos por qué da. Pero bueno,
También, entonces, tenemos que los efectos indeseables, fíjate, la reacción adversa es eso que hemos dicho antes, el efecto indeseable es un efecto distinto al que se buscaba originalmente, ¿sí? Y que puede estar dado por las mismas razones. Por eso es que los términos se pisan, el concepto del término se pisa uno con el otro con frecuencia. Entonces, pues, puede aparecer por la dosificación, por la idiosincrasia, por la alergia, ¿sí? Y puede haber... Es decir, mira, si es que esto es bastante más complejo de lo que De lo que creemos, ¿verdad? Sí, y yo creo que es que los farmacólogos se han encargado de volverlo complejo para tratar de aclararse ellos las ideas un poquito, pero es que esto se vuelve un cóctel que no lo aclara ni Dios estando borracho. ¿Sí? Los efectos adversos son de 4 tipos, A, B, C y D. El A es, digamos, es el efecto farmacológico que estamos buscando y que puede ser dosis dependiente. El B es el que le sucede a una minoría de pacientes, que es un efecto que puede ser o no farmacológico, puede estar sí o no relacionado con la dosis, pero que es poco frecuente, pero es predecible, ¿sí? Porque de alguna manera ya lo has conocido y sabes que puede pasar. Es, por ejemplo, como cuando en el prospecto de que hablamos aquí de la aspirina. Si se te toma la aspirina para la fiebre y el dolor de cabeza, te pueden salir moratones. Sabemos que te pueden salir moratones, así que después no digas que no te lo hemos dicho. ¿Sí? El tipo C es aquellos que aparecen por razones desconocidas. ¿Sí? Ok. Pero son desconocidos porque para poder saber cuáles son los efectos secundarios reales de un medicamento, tienes que haberlos administrado a mucha gente. ¿Sí? Es decir, cuando tú has escogido un lote de 1,000 personas, 5,000 personas, y miras a ver qué reacciones secundarias han aparecido o qué reacciones adversas han aparecido, pues ves un grupo muy estrecho de gente. Pero cuando ya ves, por ejemplo, en 1,000,000 de personas, pues ya van comenzando a aparecer reacciones secundarias que de pronto no sabías que podían estar ahí y que son menos frecuentes porque simplemente el grupo de que estabas vigilando era muy pequeño y ahora estás vigilando un grupo mucho más grande. Y hay un grupo que se llama las reacciones de tipo D, que son aquellas en las cuales la jodiste de entrada. Sí, porque son causas, por ejemplo, de cancerogénesis, de teratogénesis. Acuérdate aquella medicación famosa que produjo tantos niños con deformidades y todas esas cosas. ¿Es? No. Coge aire, hijo, coge aire, por favor. Eso es que vamos... No sé, la canción se llama Fiebre, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y quién la canta? ¿Y quién la canta? Ricky Martin. Claro que da fiebre Ricky Martin, claro. Eso es un efecto secundario de Ricky Martin, claro. Eso. Bien. Ahora, hemos puesto la fiebre de Ricky Martin porque entre todos los efectos colaterales que hay, el más común es la fiebre. Es la fiebre. Ahora, la palabra efecto colateral, estamos hablando de un efecto también no intencionado de un medicamento que se produce a dosis normales, ¿sí? Y que teóricamente está relacionado con las propiedades farmacológicas del medicamento. Fíjate cómo las definiciones tienden a ser toda la misma historia, se solapan. Efecto adverso, es un suceso médico desafortunado. Es decir, te salió una jodienda que no sabemos ni por qué, ni de dónde, y te tocó la china. Por ejemplo, esto de los trombos de la... Claro, eso es un efecto adverso, un evento adverso que es una cuestión de azar casi siempre. ¿Sí? Aunque pueda haber una mediación, una reacción causal o lo que tú quieras, es simplemente te tocó la mala suerte y te tocó. ¿Sí? Y eso normalmente que son cosas raras. Ahora, para definir qué es frecuente y qué es raro, pues podemos decir que una reacción adversa frecuente es 1 en 10 personas. ¿Sí? Una común es 1 en 100 personas. ¿Sí? Una poco frecuente, 1 en 1,000 personas. ¿Sí? Una rara, pues 1 en 10,000. ¿Sí? Y una muy rara por encima de 1 en 10,000. Entonces, es lo que está en las vacunas. Claro, si estamos hablando que, por ejemplo, la reacción de las posibles trombos con las vacunas, y estamos hablando de las vacunas, no de la de AstraZeneca, claro, sino porque todas tienen. ¿Sí? Pues estamos hablando que es 1 en 100,000 dosis. Imagínate tú. ¿Sí? Entonces, es una cosa extremadamente rara. Y se está hablando de que incluso puede ser 1 en 1,000,000 de pacientes, con lo cual todavía sigue siendo muy raro.
El último término que vamos a hablar es interacción medicamentosa, que son las relaciones entre un medicamento y otro, en el cual o yo te jodo o tú me jodes, o vamos de los dos bailando de puntitas, funcionando juntos. El resto, que son las reacciones adversas a las vacunas propiamente dichas, lo hablaremos la semana que viene. Ya saben, amigos, todos los medicamentos que nos tomamos todos los días tienen efectos secundarios, efectos adversos. Por lo tanto, la semana que viene nos vemos rápidamente para que conversemos los efectos secundarios de la vacuna. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nos estamos escuchando. Gracias por estar aquí. Feliz fin de semana. Los espero.